Alrededor de 1995, el público de EU comenzó a ser mucho más consciente de los riesgos asociados con los medicamentos, ya que hubo una serie de errores de medicación y eventos adversos de medicamentos, AD, por sus siglas en inglés, muy publicitados, como la sobredosis fatal de quimioterapia de Betsy Lehman. En noviembre de 1999, el informe del Instituto de Medicina, IOM, concluyó que los errores de medicación y los AD se encontraban entre las 10 principales causas de muerte en los estadounidenses. El informe detalló muchas estrategias para reducir los errores de medicación y los AD, e instó a las organizaciones y profesionales de la salud a dar una mayor prioridad a sistemas seguros de medicación. En entrevistas con pacientes de hospitales, una encuesta encontró que el temor más común de los pacientes era recibir 2 o más medicamentos que interactuaban para producir un resultado negativo. Los proveedores de atención médica y las organizaciones han acelerado la búsqueda de formas de hacer que el proceso de uso de medicamentos sea más seguro para los pacientes. Numerosas estrategias de prevención han sido planteadas. Aunque bien intencionadas, algunas de las estrategias han introducido diferentes complejidades y cargas de trabajo en un proceso de uso de medicamentos que ya había demostrado su fragilidad. Se deben diseñar, implementar y evaluar después de la implementación métodos más efectivos para disminuir los errores de medicación y los AD asociados. Este artículo describe cómo los cambios en el ciclo de uso de medicamentos pueden reducir, significativamente, los errores de medicación y los AD prevenibles. No pretende reemplazar las referencias completas ya disponibles, sino introducir ideas clave en el cuerpo de conocimiento sobre el error de medicación y la prevención de AD. El ciclo del medicamento. Un error de medicación ocurre cuando existe un acuerdo general de que una persona debería haber hecho algo diferente de lo que hizo y, por lo tanto, se etiqueta a la persona como que ha cometido un error de medicación. Un AD ocurre cuando el daño al paciente ocurre como resultado de un error de medicación, por ejemplo, medicación incorrecta administrada, o una idiosincrasia del paciente, por ejemplo, una alergia a la penicilina no identificada previamente. Los AD prevenibles generalmente resultan de errores de medicación, pero no todos los errores de medicación producen AD. En el entorno ambulatorio, el paciente o la familia, en lugar de la enfermera, estarían recibiendo, administrando y monitoreando inicialmente los efectos del medicamento. El ciclo típico de medicación aguda o de atención ambulatoria contiene de 10 a 15 pasos independientes en el proceso. Si el personal y los sistemas que operan dentro del ciclo funcionan con una precisión del 99%, esto significa que en un proceso de 10 a 15 pasos, hay una tasa de error del 10 al 14%. Con base en la literatura, la Advisory Board Company proyecta que los errores de medicación y los AD tienen un costo terrible. En un hospital promedio de 400 camas con 15.500 admisiones por año y una tasa de AD del 6,5%, habrá 575 pacientes por año con AD significativos, 302 pacientes con AD graves, 120 pacientes con AD que amenazan la vida y 10 pacientes con AD fatales, así como costos adicionales de $18,400 y estancias adicionales de 2.218 días por año. Cualquier estrategia de reforma exitosa para disminuir los errores de medicación y los AD debe comenzar con la comprensión de las fuentes de estos errores de medicación y AD dentro del ciclo de uso de medicamentos. Hay 4 actividades discretas en el ciclo de uso de medicamentos que necesitan reforma: prescripción médica, procesamiento de pedidos, entrega de medicamentos e informes y captura de eventos. El 49% de los errores de medicación ocurren en la etapa de pedido. El 25% de los errores de medicación ocurren en la etapa de procesamiento de medicamentos, el 26% ocurren en la administración de medicamentos. El mayor porcentaje de AD prevenibles ocurre en la etapa de prescripción del médico. Afortunadamente, el mayor porcentaje de AD interceptados también ocurre en la etapa de prescripción del médico porque el médico tiene al farmacéutico, la enfermera y el paciente que potencialmente pueden interceptar sus errores. El porcentaje más bajo de AD interceptados ocurre en la etapa de administración del proceso porque la enfermera, o el paciente ambulatorio por analogía, no tiene otro profesional de la salud para verificar el paso final y posiblemente detectar errores. Dentro del ciclo de medicación, existen 2 fuentes básicas de error de medicación y AD, los sistemas y los humanos. Es esencial comprender cómo interactúan los sistemas y los humanos para crear o prevenir errores de medicación y AD e identificar e intervenir en el punto de falla potencial. Históricamente, las organizaciones de atención médica se han basado en gran medida en el enfoque de responsabilidad individual con sistemas elaborados para calificar la gravedad de los errores de medicación y las amenazas de castigo severo. El enfoque de responsabilidad individual se enfoca en las fallas del sistema que hacen que los individuos generen errores. Lo que se necesita es un enfoque que integre apropiadamente la responsabilidad individual con las mejoras de los sistemas que en forma conjunta y continua brinde atención confiable y segura a cada paciente. Las mejores prácticas recomendadas en este artículo abordan estos problemas, sus componentes y sus causas fundamentales, así como también señalan estrategias para identificar y prevenir errores de medicación y AD. El daño prevenible al paciente. Los datos sobre errores de medicación prevenibles de la experiencia organizacional y la literatura deben usarse para mejorar los sistemas de uso de medicamentos para mejorar la seguridad del paciente. Cada organización de atención médica tiene una cultura, recursos y prioridades diferentes, y se encuentra en una etapa evolutiva diferente para alcanzar las mejores prácticas. En lugar de proponer un proceso rígido y gradual para investigar el daño prevenible al paciente, se alienta a los lectores a investigar el daño al paciente de nuevas formas apropiadas para sus propios entornos de práctica. No hay soluciones fáciles y no hay consenso sobre la mejor manera de prevenir los errores de medicación y los AD. 2 enfoques inductivos de la prevención que ofrecen una investigación científica más amplia de la seguridad del paciente son el enfoque de mejora de procesos y el enfoque de medición de resultados. Otras técnicas similares, como el análisis de causa-raíz, el modo de falla y el análisis de efectos, se han discutido en otra parte. El enfoque de mejora de procesos.
El enfoque de mejora de procesos para la seguridad del sistema evolucionó a partir de un taller de expertos y un diálogo continuo sobre la seguridad del paciente patrocinado por la Fundación Nacional para la Seguridad del Paciente, NPSF. Esta línea de pensamiento dice que se necesita el estudio de la fuente última, en lugar de solo la próxima, de errores médico-USIADE. Risan desarrolló, por primera vez, la idea de que los resultados nocivos para el paciente son el resultado de pequeñas degradaciones latentes dentro de un sistema que se combinan en algún punto para causar un resultado nocivo para el paciente. El resultado dañino tardó en llegar y fue un resultado natural de la forma en que se diseñó y operó el sistema. De acuerdo con el enfoque de mejora de procesos, el uso de medicamentos es un sistema complejo con muchos puntos potenciales de falla. Cada punto latente de falla dentro del sistema es en sí mismo insuficiente para causar un accidente. Por ejemplo, el área de productos estériles detecta un error cometido por un técnico al preparar una mezcla intravenosa. El patrón de estas fallas potenciales es dinámico y depende de los elementos individuales del proceso de uso de medicamentos. Hay un extremo afilado y un extremo romo en el proceso de uso de medicamentos, ambos pueden albergar puntos de falla latentes. El extremo afilado del sistema es donde están los proveedores de atención médica. Interactúan directamente con el proceso de uso de medicamentos y están directamente expuestos a sus peligros, por ejemplo, gran carga de trabajo, escasez de suministros de medicamentos, papeleo asociado con las nuevas regulaciones de cumplimiento de Medicare. El extremo romo del sistema es donde se estructuran las regulaciones, las nuevas tecnologías de medicamentos y las políticas de reembolso, y donde se crean muchas de las demandas que compiten dentro del sistema. Por ejemplo, existe una demanda competitiva constante no solo para producir la atención muy rápidamente, sino también para que esté libre de errores. A pesar de esta demanda en competencia, las operaciones seguras son la regla y los resultados dañinos son poco frecuentes. Cuando ocurre una falla visible, las personas se enfocan en evaluar el desempeño de los proveedores de atención médica. Debido a que se conoce el resultado negativo, esto da como resultado un sesgo hacia la retrospectiva en la que los eventos que conducen al resultado negativo se consideran obvios, aunque no hayan parecido obvios para el proveedor en el momento del evento adverso del fármaco. El sesgo retrospectivo es el mayor obstáculo para hacer que el desempeño del personal sea más sólido y resistente para brindar seguridad al paciente. Volver a contar estos accidentes célebre o primeras historias refuerza la opinión de que el proveedor actuó solo en la creación del error. La reacción inmediata a los accidentes celebrados en muchas organizaciones de atención médica es culpar al proveedor e instituir nuevas capacitaciones, reglas, tecnología y acciones disciplinarias para que este tipo de error nunca vuelva a ocurrir. Entonces se detiene la investigación del resultado perjudicial. Muchos de estos nuevos cambios no se prueban a fondo, agregan complejidad al sistema ya frágil e introducen nuevos tipos de fallas, por lo tanto, el ciclo de resultados dañinos simplemente se repite en diferentes puntos del proceso de uso del medicamento. En el caso del uso de medicamentos, el clásico accidente célebre ocurre cuando se usa mal una droga potencialmente letal, por ejemplo, un paciente recibe una dosis 10 veces más alta, y el paciente muere como resultado. Lo que suele suceder a continuación es que se imponen restricciones sobre el uso de la droga infractora y sobre las funciones relacionadas del proveedor. Desafortunadamente, estas restricciones pueden evitar que los pacientes que pueden beneficiarse del medicamento lo reciban de manera oportuna y precisa, y pueden hacer que el proveedor se concentre en superar mecanismos engorrosos en lugar de prestar atención al uso seguro del medicamento. Las restricciones deben pensarse en el contexto de todo el proceso de uso de medicamentos, no solo de un fármaco. El proceso de pensamiento debe ampliarse para incluir el manejo seguro de otros potencialmente drogas letales, no solo la que dañó a un paciente. Debido a que cada paso en el ciclo de uso de medicamentos puede estar asociado con errores de medicación prevenibles y AD, los sistemas deben evaluarse y mejorarse, en todo su alcance y en cada componente. Hay una lista de 22 ejemplos de estrategias para identificar y prevenir errores de medicación y eventos adversos de medicamentos mediante la reforma de varios componentes del ciclo de uso de medicamentos. Además, en sus estándares para el uso de medicamentos, la Comisión Conjunta de Acreditación de Organizaciones de Salud, CAO, reconoce que los equipos multidisciplinarios deben ser responsables de todos los componentes del ciclo de uso de medicamentos. Las claves para mejorar la notificación y la captura de eventos generalmente resultan cuando la notificación no es punitiva o es fácil de hacer, o cuando se cuenta con recursos dedicados, como un especialista u observador de AD, o se utilizan incentivos. Aunque los informes y la captura de eventos se pueden mejorar, nunca serán perfectos. Una estrategia relacionada e importante es aprender proactivamente de la experiencia de otras organizaciones. Se pueden hacer comparaciones con otras organizaciones a través de mecanismos de información tales como el Boletín Informativo del Instituto para Prácticas de Medicamentos Seguros, ISMP, FDA Alerts, la Base de Datos Nacional de Errores de Medicamentos Medmarks de USP, las alertas de eventos Centinela de CAO, medicamentos de alerta alta, y los medios de comunicación. Independientemente de si hay un error de medicación o AD específico de un entorno de práctica de atención médica o no, si el error de medicación o AD está ocurriendo en otro lugar, es probable que ocurra en el sitio de práctica individual. Los ejemplos de ataques preventivos para proteger a los pacientes de daños incluyen instituir protocolos de uso, restricciones en la duración o ruta de la terapia, establecimiento de objetivos, educación y procedimientos de retroalimentación y, a veces, incluso rechazar solicitudes para agregar un medicamento al formulario. Debido a que los errores de prescripción se han identificado como una de las principales causas de errores de medicación prevenibles y AD, también se debe dar una alta prioridad a la reforma de la prescripción médica. Aunque la entrada de órdenes médicas computarizadas con soporte de decisiones clínicas parece ideal, es posible que muchas organizaciones no tengan la infraestructura de sistemas de información o los fondos para lograr tal objetivo en un futuro cercano. Generalmente se reconoce que aprovechar la experiencia farmacéutica es, en muchos casos, la forma más rentable de ayudar a los médicos a reformar la prescripción a través de una variedad de iniciativas. Los ejemplos de cómo aprovechar la experiencia farmacéutica incluyen farmacéuticos de unidades dedicadas, entrevistas de ingreso a farmacias,
Protocolos administrados por farmacias y clínicas de atención ambulatoria dirigidas por farmacéuticos. Así, el enfoque de mejora de procesos de la seguridad del ciclo medicamento en uso va más allá de los casos célebres y primeras historias para investigar científicamente el sistema en su conjunto. Los datos sobre casi accidentes y errores no celebrados deben analizarse para encontrar fallas y fortalezas ocultas, y para comprender mejor la dinámica de nuestro sistema de uso de medicamentos. La investigación científica de todo el ciclo, pelando las capas de la cebolla, revelará los puntos de falla latentes y facilitará un rediseño que reduzca sustancialmente la ocurrencia de resultados dañinos. El enfoque de medición de resultados. El segundo enfoque científico de la prevención se centra en los resultados negativos del paciente, AD, en lugar del proceso, errores de medicación. El enfoque de medición de resultados iniciado por Claassen considera que el ángulo de mejora de procesos es defectuoso porque no distingue entre errores de medicación y AD. Aunque la disección de los errores de medicación puede mejorar los resultados de los pacientes, solo el 1% de todos los errores de medicación dan como resultado AD y el 50% de los AD pueden prevenirse. Los extensos estudios del proceso de uso de drogas y de prevención de errores a menudo se han realizado a expensas de demostrar formas de identificar y prevenir AD que producen daño real al paciente. Mejorar el sistema, prevenir errores de medicación, no necesariamente mejora los resultados de los pacientes ni reduce los costos. El enfoque de medición de resultados aboga por el estudio riguroso de la epidemiología de los AD reales, combinado con técnicas de mejora continua de la calidad y comunicación no punitiva para lograr un verdadero impacto en la seguridad del paciente a través de mejores resultados. Específicamente, el enfoque de medición de resultados afirma que el seguimiento riguroso de los AD reales, junto con una investigación epidemiológica de sus fuentes, es la base para mejorar los resultados de los pacientes a través de la prevención, la investigación y la educación. Los sistemas de vigilancia computarizados ya han mostrado un gran potencial para prevenir los AD a través de mecanismos tales como alertas sobre alergias a medicamentos, interacciones entre medicamentos y dosis inadecuadas. Muchos AD son el resultado de una falta de información integrada en el punto de toma de decisiones clínicas más que por descuido o falta de conocimiento. La medición de los resultados de los AD no puede esperar hasta que la organización de atención médica tenga un registro electrónico de medicamentos o un aceptable sistema computarizado de vigilancia de manejo de enfermedades. Se debe seleccionar e implementar un proyecto de prevención de resultados de AD. Las buenas herramientas ciertamente hacen que la medición sea más rápida y fácil, pero en su ausencia todavía hay muchas estrategias de medición de resultados que pueden usarse con éxito para prevenir los AD. Varios investigadores han estudiado las causas de los AD al rastrearlos hasta sus causas fundamentales, aunque esto se hizo a través de un sistema completamente manual de revisión de gráficos y evaluación del uso de medicamentos. Los hallazgos comunes de las principales causas de AD prevenibles se relacionaron con errores de dosificación, por ejemplo, con medicamentos excretados por vía renal, alergias a medicamentos y uso inicial de nuevos medicamentos. Los farmacéuticos pueden usar muchos medicamentos con efectos adversos potencialmente graves de manera segura con el control, la intervención y la educación adecuados. Los ejemplos típicos de la literatura o del propio sistema de registros médicos o de seguimiento de AD de una organización podrían incluir el análisis del uso de antimicrobianos en asociación con AD, admisiones debido a AD o visitas a clínicas ambulatorias debido a AD. La retroalimentación sistemática y oportuna es clave para generar cooperación para que los AD en curso no se vuelvan más graves y pueden prevenirse en el futuro. Los comentarios deben comunicarse de manera no punitiva para alentar la cooperación y el entusiasmo por un programa de investigación, educación y prevención. En los enfoques de mejora de procesos o medición de resultados, el rediseño del sistema de uso de medicamentos debe 1. Identificar y evaluar los componentes de seguridad clave del ciclo de uso de medicamentos, así como mejorar la captura y el informe de eventos. 2. Desarrollar un plan de seguridad del sistema de medicamentos a través de un enfoque de equipo multidisciplinario con el apoyo de la dirección ejecutiva. 3. Establecer prioridades y plazos para las acciones correctivas de acuerdo con los procesos de planificación estratégica y presupuestación de la organización teniendo en cuenta la rentabilidad y la viabilidad de la estrategia para la organización. Y 4. Superar las limitaciones o los riesgos locales para proporcionar un sistema de uso de medicamentos más seguro para los pacientes. El enfoque de mejora de procesos puede ser más apropiado en un entorno de práctica de atención médica donde los sistemas claramente no brindan la red de seguridad que deberían brindar. En otras organizaciones, un enfoque en la prevención de resultados negativos puede proporcionar la mejor inversión en seguridad del paciente. Ambas estrategias tienen validez porque los procesos y los resultados se superponen. Mejora de la fiabilidad humana. El objetivo de esta sección es introducir a los lectores a los conceptos de confiabilidad humana en el complejo ciclo de uso de medicamentos. No pretende reemplazar los tratamientos integrales de la disciplina de investigación de factores humanos ya disponibles, sino proporcionar un punto de partida para que los lectores vean la confiabilidad humana y específicamente los errores humanos en el ciclo de uso de medicamentos desde una perspectiva diferente y más dinámica. El estudio del ser humano. La confiabilidad brinda información sobre cómo los proveedores de atención médica operan bajo demandas y límites de tiempo competitivos en el cuidado de los pacientes. Hay muchos factores que afectan la confiabilidad humana. Algunos factores mueven la confiabilidad humana hacia el 100%, mientras que otros la alejan. La confiabilidad humana nunca alcanza el 100% todo el tiempo, pero saber que influye en el comportamiento humano para volverse más confiable se puede utilizar para desarrollar estrategias adicionales para reducir los errores de medicación y los AD. 3 tipos de comportamiento humano influyen en la confiabilidad humana y, por lo tanto, pueden usarse para ampliar los enfoques para reducir los errores de medicación y los AD asociados. 1. Comportamiento imperfecto. El primer aspecto de la confiabilidad humana se enfoca en situaciones donde los humanos no pueden producir un 100% de confiabilidad en todos los casos. El tiempo. Aunque no podemos cambiar nuestra naturaleza como humanos, podemos cambiar el sistema de uso de medicamentos en el que trabajamos. El comportamiento imperfecto es el producto del diseño de sistemas.
El ejemplo clásico son las órdenes de medicación escritas a mano por médicos que a menudo son ilegibles o incompletas. Este es un sistema diseñado para producir errores. Es natural o normal que ocurran errores con este sistema tal como fue diseñado. Para el médico, farmacéutico, enfermero o paciente promedio, la calidad y la seguridad fallan cuando falla el sistema de uso de medicamentos. El enfoque para disminuir el comportamiento imperfecto y aumentar la confiabilidad humana es para identificar y cambiar aquellos factores del sistema que afectan negativamente la confiabilidad humana. Estos factores del sistema se dividen en 4 categorías. 1. Personas. 2. Medio ambiente. 3. Acciones. 4. Recursos. El análisis del sistema humano incluye factores como el conocimiento, las habilidades, la capacidad física, la adaptabilidad y la falibilidad. El análisis del sistema ambiental incluye factores tales como la temperatura, el ruido, la luz, la comunicación entre pares, el diseño y la ubicación de las instalaciones y las relaciones laborales/administrativas. El análisis de los sistemas de acción incluye factores como el diseño de tareas, la tecnología y la gestión de la información. Medición del trabajo y mejora de los métodos, y políticas y procedimientos. El análisis del sistema de recursos incluye factores tales como herramientas, equipos, apoyo de otros y tiempo. Al exhibir un comportamiento imperfecto, los proveedores de atención médica intentan hacer lo mejor posible, no se involucran en un comportamiento de riesgo y se encuentran en una situación en la que su confiabilidad humana o desempeño está determinado por el sistema en el que operan. Por lo tanto, las soluciones al comportamiento imperfecto que disminuye la confiabilidad humana no son disciplinarias o punitivas, sino análisis y rediseño de sistemas orientado. 2. Comportamiento de riesgo. El segundo aspecto de la confiabilidad humana se enfoca en situaciones en las que los humanos se involucran involuntariamente en la asunción de riesgos. Comportamiento de riesgo significa que la conducta intencional resulta involuntariamente en la creación de un riesgo significativo e injustificable que puede causar un resultado no deseado. El ejemplo clásico de esto es la necesidad de que el proveedor de atención médica brinde atención al paciente simultáneamente, de manera rápida y precisa en condiciones de demandas y límites de tiempo competitivos. Hay 3 factores cognitivos en riesgo que afectan la confiabilidad humana, tanto la experiencia como el error, dentro del ciclo de uso de medicamentos. 1. Factores de conocimiento. 2. Dinámicas de atención y 3. Factores estratégicos. Los factores de conocimiento son los tipos de conocimiento que están disponibles para resolver problemas a medida que surgen en el proceso de uso de medicamentos. Es normal que los proveedores de atención médica adopten un número limitado de estrategias para lidiar con los procesos o las variaciones de rutina dentro del proceso de uso de medicamentos. Sin embargo, cuando se presenta una situación inusual o sorprendente, el conocimiento relevante puede ser inadecuado, impreciso o demasiado simplificado. Por ejemplo, los riesgos de nuevas terapias con medicamentos no siempre son perfectamente predecibles, porque los medicamentos se prueban en un pequeño subconjunto de la población general. Los efectos adversos conocidos no ocurren en todos los pacientes que reciben el nuevo fármaco. En muchos casos, es más fácil ver los beneficios que el paciente podría recibir del medicamento que determinar los riesgos asociados con el medicamento. La dinámica atencional es cómo los humanos controlan y manejan la carga de trabajo mental a medida que las circunstancias se desarrollan y cambian con el tiempo. La mente puede prestar atención a un número limitado de situaciones a la vez, por lo que la atención cambia a medida que ocurren los eventos. Si sale a la luz una situación que no está de acuerdo con lo esperado, la atención suele pasar a investigar. Un paciente de la UCI a menudo recibe numerosos medicamentos por vía intravenosa. Si se infunde uno incorrecto, por ejemplo, un vasopresor, el paciente recibiría un medicamento incorrecto y sufriría las consecuencias. Los proveedores de atención médica que respondieron podrían no darse cuenta de inmediato de que se estaba infundiendo el medicamento incorrecto. Los proveedores probablemente centrarían su atención en lo que pareciera necesario para abordar la reacción adversa del paciente, por ejemplo, bajar la presión arterial, aunque se desconociera el origen del evento. Los seres humanos son excelentes para recuperarse después de un evento, incluso cuando su falta de atención podría haber sido la fuente del problema. Los factores estratégicos son la forma en que los seres humanos se enfrentan a situaciones en las que se presentan objetivos en conflicto y el mejor curso de acción no es evidente, debido, por ejemplo, a recursos limitados y la necesidad de actuar de inmediato. El proveedor de atención médica debe decidir si actuar de inmediato con información inadecuada, esperar a que haya más información disponible o considerar otras alternativas. Esto puede dar lugar a la aplicación incorrecta de directrices generalmente buenas. En retrospectiva, después de conocer todos los factores estratégicos, la decisión tomada a medida que evoluciona la situación a menudo parece ser imprudente. Si un farmacéutico recibe 5 órdenes críticas simultáneamente, debe decidir cuál llenar primero o llamar para pedir ayuda. El farmacéutico debe decidir si dispensar los medicamentos de inmediato o primero verificar una dosis sospechosa de alta en relación con otras variables cuando los valores no están disponibles de inmediato. Si el farmacéutico dispensa las dosis sospechosamente altas y el resultado del paciente es positivo, la dispensación se revisará como normal aunque se haya reducido el margen de seguridad. Sin embargo, si el resultado es negativo, el farmacéutico puede ser visto como imprudente y cometiendo un error. Por lo tanto, los atributos de la conducta de riesgo se juzgan en función de un resultado específico, un observador externo los considera riesgosos, implican una elección entre diferentes conductas, el proveedor de atención médica que asume el riesgo no los entiende como de riesgo significativo o injustificable, y son generalmente considerados más culpables que los errores de comportamiento imperfecto o inducidos por el sistema. El enfoque para disminuir el comportamiento de riesgo y aumentar la confiabilidad humana es cambiar los incentivos para que esos comportamientos seguros se elijan sobre los comportamientos de riesgo.
En los sistemas de atención de la salud donde los sistemas de uso de la mediación ya cuentan con controles y equilibrios apropiados, cambiar los comportamientos de riesgo representa la mayor oportunidad para mejorar la seguridad y la calidad, ya que los errores de medicación y los ADE suelen ser efectos secundarios de funciones cognitivas débiles. El análisis y las acciones correctivas deben incluir 1. Crear una hoja de conteo de incentivos para comparar comportamientos seguros con comportamientos de riesgo, comportamientos para una función o área específica en el ciclo de uso de medicamentos para que el comportamiento seguro pueda compararse con comportamiento de riesgo. 2. Calificar cada incentivo como fuerte o débil. Y 3. Modificar los incentivos para cambiar el comportamiento. Es esencial reconocer que la fuerza de los comportamientos seguros o de riesgo está influenciada por los siguientes factores. A. Ciertas consecuencias son más fuertes que las consecuencias inciertas. B. Las consecuencias son más fuertes que las políticas y procedimientos u otros factores ambientales. Y C. Las consecuencias inmediatas son más fuertes que las consecuencias tardías. Al exhibir un comportamiento de riesgo, la conducta del proveedor de atención médica es intencional pero no entiende que la conducta en sí misma aumenta significativamente el riesgo de una consecuencia negativa, y es una situación en la que su confiabilidad o desempeño humano está determinado por la conveniencia y incentivos al riesgo en lugar de prácticas seguras y posibles consecuencias. El proveedor de atención médica puede ser negligente en el sentido de que debería haber sido consciente de un riesgo sustancial e injustificable y, según la ley, puede estar obligado a proporcionar una compensación. Sin embargo, para la Organización de Atención de la Salud, las soluciones a los comportamientos de riesgo que disminuyen la confiabilidad humana no son disciplinarias o punitivas, sino que están orientadas a los incentivos. Las sanciones punitivas son un obstáculo para otras iniciativas como la notificación de eventos. Las soluciones correctas para los comportamientos de riesgo incluyen cosas como una mejor gestión, comunicación y dirección de los trabajadores de primera línea, mayor capacitación del equipo de atención médica en lugar de solo capacitación técnica o profesional, y una conciencia constante de la gestión de errores. 3. Comportamiento de alta culpabilidad. El tercer aspecto de la confiabilidad humana se centra en situaciones en las que los humanos se involucran intencionalmente en la asunción de riesgos. El comportamiento de alta culpabilidad significa que la persona conscientemente ignoró el hecho de que su conducta aumentaría de manera significativa e injustificada el riesgo de que se produjeran consecuencias negativas. El riesgo debe ser de tal naturaleza y grado que, dadas las circunstancias conocidas por el profesional sanitario, su desprecio implica una desviación grave del estándar de cuidado que un empleado razonable observaría en su situación. El enfoque para disminuir el comportamiento de alta culpabilidad es disciplinario o punitivo porque se debe cambiar el comportamiento de alta culpabilidad o la persona no puede seguir funcionando como proveedor de atención médica. El comportamiento de alta culpabilidad es el único comportamiento en el que las sanciones punitivas deben considerarse como una solución. Las estrategias punitivas pueden incluir acciones disciplinarias progresivas, tiempo libre, capacitación o deberes punitivos e incluso el despido. En resumen, la naturaleza humana no se puede cambiar, pero cambiar las circunstancias bajo las cuales opera en el proceso de uso de medicamentos puede mejorar la confiabilidad humana. Las respuestas tradicionales a un error de medicación y al daño resultante para el paciente incluyen disciplina, nuevas reglas, reentrenamiento, tecnología o cambios ambientales. Estas respuestas tienen un lugar, pero abordan los síntomas en lugar de tratar de comprender la confiabilidad humana. Desafortunadamente, la mayoría de las veces las respuestas tradicionales han asumido que la imprudencia humana o el comportamiento de alta culpabilidad fue la causa raíz del error cuando no lo fue. Los enfoques tradicionales han buscado reglamentar, en lugar de mejorar la confiabilidad humana. Errores de medicación prevenibles y los ADE ocurren debido a la dependencia de la débil cognición y confiabilidad humana. Las estrategias que buscan minimizar el error humano, por ejemplo, agregar procedimientos y pasos adicionales, a menudo pueden hacer que el sistema sea más propenso a errores de medicación y ADE en otros puntos, aunque la intención sea exactamente la opuesta. Las estrategias diseñadas para mejorar la confiabilidad humana tienen una mayor probabilidad de hacer que el ciclo de uso de medicamentos sea más seguro para los pacientes. Se ha puesto mucho esfuerzo en mejorar los procesos y los resultados en el sistema de uso de medicamentos, pero se ha ignorado en gran medida la confiabilidad humana. Las estrategias preventivas exitosas deben tener en cuenta las capacidades y limitaciones humanas, y utilizarán estas estrategias para corregir las limitaciones y mejorar las capacidades. El papel del farmacéutico. El informe del IOM le ha dado a la atención médica un claro mandato para hacer que el ciclo de uso de medicamentos sea más seguro y ha brindado a los farmacéuticos una clara oportunidad para brillar. Los farmacéuticos deben tener un compromiso inquebrantable con la prioridad de prevenir errores de medicación y ADE. Ahora es un momento importante para pertenecer a la profesión farmacéutica y los farmacéuticos deben desempeñar un buen papel. Las siguientes pautas de gestión de la práctica se presentan como un enfoque práctico mediante el cual los farmacéuticos pueden configurar sus propios entornos de práctica para disminuir los errores de medicación y los ADE y aumentar la seguridad del paciente. La calidad de la medicación solo comienza cuando comienza la seguridad del paciente. Por lo tanto, las estrategias de seguridad de los medicamentos deben ser una parte esencial de las prácticas de medicina basada en la evidencia. Gestión farmacéutica número I, hacer de la mejora de la seguridad de los medicamentos una prioridad de liderazgo farmacéutico. Todos los tratados recientes sobre la gestión de errores reconocen el aprovechamiento de la experiencia farmacéutica como una clave esencial para prevenir errores de medicación y ADE. Un multidisciplinario equipo de seguridad de la medicación y un plan de seguridad de la medicación de 5 años deben ser parte del plan estratégico de cada departamento de farmacia o equipo de atención médica. Como expertos en terapia farmacológica, los farmacéuticos deben estar en posiciones de liderazgo para crear culturas de seguridad de medicamentos. Gestión farmacéutica número 2, deje de utilizar el sistema de notificación de errores de medicación principalmente para castigar y cambie el énfasis al uso de la notificación para mejorar. En su lugar, ayude a crear un entorno en el que el miedo pueda aliviarse en gran parte mediante la creación de un entorno abierto y seguro para detectar,
Informar e investigar cómo ocurren los errores y los ADE para que puedan reducirse en el futuro. Extender el proceso colegiado de revisión por pares de las conferencias de morbilidad y mortalidad al contexto de mejorar la seguridad de los medicamentos. Ha habido una gran erosión de la confianza, y es extremadamente difícil tener una organización de alto rendimiento sin tener una organización de alta confianza. Gestión farmacéutica número 3. Iniciar y mantener autoevaluaciones continuas de la seguridad de las prácticas clínicas individuales, así como con el equipo de atención médica, el departamento de farmacia y la organización. Utilice las experiencias de aprendizaje de otros y de sí mismo para implementar proactivamente las mejores prácticas conocidas a nivel local para evitar errores de medicación y desarrollar sus propias herramientas de auditoría de seguridad. Estar insatisfecho con el statu quo y tratar de desarrollar una visión de gestión de errores y luego dar los primeros pasos prácticos para implementarla. Gestión farmacéutica número 4. Ser responsable de la seguridad de los medicamentos mediante el diseño, la implementación y el mantenimiento de prácticas seguras en el ciclo de uso de medicamentos. Esto podría incluir cosas tales como educar a los pacientes y sus familias sobre el uso apropiado de sus medicamentos, usar protocolos para el uso de medicamentos de índice terapéutico estrecho o potencialmente letales, insistir en que la farmacia, no la enfermería, prepare todas las mezclas intravenosas e implementar tecnología, automatización y sistemas de soporte de información que mejoran la capacidad del farmacéutico de primera línea para atender a los pacientes. Gestión farmacéutica número 5. Integrar la comprensión de la seguridad de los medicamentos en todas las evaluaciones y la educación continua de la capacitación de farmacéuticos, técnicos, residentes y estudiantes. Asegúrese de que todos entiendan que la seguridad de los medicamentos es asunto de todos y que todos tienen un papel en la seguridad de los pacientes. Si el asistente del mensajero no comprende la importancia de administrar la mezcla intravenosa necesaria para la atención adecuada del paciente del área a tiempo, todo lo que hizo el especialista clínico en la personalización de la farmacoterapia y el personal farmacéutico en revisar el perfil de medicamentos y preparar la orden puede volverse académico. Gestión farmacéutica número 6. Darse cuenta de que las prioridades contrapuestas y las severas restricciones financieras son el entorno en el que operan las organizaciones de atención de la salud en la actualidad. Si la organización necesita mejorar los ingresos o los márgenes en un determinado porcentaje, puede el farmacéutico cuantificar cómo contribuyen al objetivo financiero los errores de medicación y la prevención de ADE. Además, puede el farmacéutico demostrar por qué la organización de atención médica debe cambiar los recursos limitados a la gestión de errores de medicación en lugar de algún otro objetivo valioso y rentable. Demostración de un impacto positivo en los resultados de los pacientes y los costos de atención médica es un requisito previo para obtener los recursos necesarios para la seguridad de los medicamentos, pero no es una garantía. Las restricciones financieras y las prioridades contrapuestas son quizás el desafío más abrumador, pero también son, al mismo tiempo, la mayor oportunidad. Gestión farmacéutica número 7. Haga de la investigación sobre la seguridad de los medicamentos una prioridad. ¿Cómo se puede implementar la tecnología y la gestión de la información para hacer que el ciclo de uso de medicamentos sea más seguro y posicionar a los farmacéuticos para brindar una mejor atención a los pacientes? ¿Cómo afectará la terapia génica a la demanda de terapias farmacológicas tradicionales? ¿Estarán los farmacéuticos a la vanguardia de la gestión segura de la terapia génica? Intuitivamente, el error de medicación y la prevención de ADE deberían generar mejores resultados financieros, clínicos y humanísticos, pero se necesitan mediciones e investigaciones de resultados significativos adicionales para validar que los costos comerciales aumentan significativamente con una calidad y seguridad deficientes. Si los farmacéuticos no hacen de la investigación sobre la seguridad de los medicamentos una prioridad, es probable que esta función la desempeñen otros proveedores de atención médica, agencias reguladoras o incluso sistemas de información sofisticados. La necesidad urgente de mejorar la seguridad de la terapia con medicamentos muestra que el ciclo de uso de medicamentos debe cambiar. Los farmacéuticos, como expertos en terapia de medicamentos, están posicionados para dar forma a sus entornos de práctica para centrar la atención en un conjunto crítico de prioridades para mejorar el ciclo de uso de medicamentos para servir mejor al bienestar y la seguridad del paciente. Conclusión. Gran parte del conocimiento desarrollado sobre los errores de medicación y los ADE ha dependido de la capacidad de los farmacéuticos individuales para detectar problemas y participar activamente en su resolución. El uso cada vez mayor de regímenes de medicación complejos ha llamado la atención sobre el número de errores de medicación iatrogénicos y ADE, así como sus costes asociados. Los farmacéuticos deben trabajar para reducir los factores predisponentes para que se pueda mejorar la seguridad y reducir los costos. Se debe crear un nuevo modelo de práctica como complemento de las prácticas de medicina basada en evidencia para prevenir errores de medicación y ADE, y para los que están farmacia sepan que estamos listos para brindar nuestra experiencia y energía a este esfuerzo crítico.